invito a abrir la Biblia en 2 de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 5. Dice la palabra lo siguiente: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Pablo aquí hace alusión a los atletas que competían en los juegos deportivos griegos. Esto era muy familiar para los lectores, especialmente para Timoteo, por los famosos Juegos Ísmicos, similares a los Juegos Olímpicos de hoy, que se celebraban en la península de Corinto. Esto tiene como fecha de inicio oficial 600 años antes de Cristo. Imagínense que 1260 años antes ya se hacían algunos juegos amateurs. Así que se oficializó 600 años antes de Cristo. Ya había competencia atlética. Para el apóstol Pablo, las exigencias a que era sometido un atleta revela una faceta del carácter del hombre de Dios, que viene hablando en el contexto. Un atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia, es lo que trata de decir el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Ser un atleta es asunto de dedicación, es asunto de entrenamiento, y ningún atleta es coronado solo por tener un don. A ese don es necesario desarrollarlo, es necesario entrenar todos los días, con mucha dedicación. Por más capacidad que uno posea, si no se empeña en entrenar cada día para ser perfeccionado, jamás va a ser un campeón. Nunca va a salir de la media, jamás va a sobresalir del resto. Y es lo que trata de decir Pablo a Timoteo. Tenés que ser un atleta al punto de que ganes la corona. Por eso a continuación quiero ver algunas facetas o cualidades importantes del cristiano como un atleta que lo puede llevar a obtener su corona compitiendo legítimamente. En primer lugar, un atleta se disciplina. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 12 lo siguiente. Repito la cita. Hebreos capítulo 11, versículo 12. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si quisiéramos definir en esta noche disciplina, alguien lo definió así: disciplina es hacer lo que realmente no se quiere hacer, para poder hacer lo que realmente se quiere hacer. Parece un trabalengua, ¿no? Pero justamente esa es la palabra. Disciplina es ejercitarse. Y esa palabra ejercicio viene de una palabra griega que se utiliza para gimnasio. ¿A cuántos de ustedes les encanta ir al gimnasio? El tema es que el cuerpo tiene que ser lo mismo, ¿no? Entre el gusto, el deseo y el hecho de hacer gimnasia hay mucha diferencia, ¿no? Entonces debemos, dice la palabra en hebreo, ejercitarnos en la disciplina. Y la disciplina es difícil, por eso debemos ejercitarnos en la disciplina. Porque mientras más duro se trabaja, es más difícil que en realidad uno llegue a rendirse fácilmente. Y un cristiano debe tener disciplina para lograr correr, como dice el escritor, la carrera que tenemos por delante con gozo. La disciplina implica esfuerzo, implica sacrificio, pero en realidad, al fin y al cabo, los frutos son muy valiosos que uno puede dar para el Señor. Hay varias cosas que deberíamos disciplinarnos nosotros como hijos de Dios, como obreros que somos del Señor. Por ejemplo, en nuestras emociones. Nosotros debemos llegar a disciplinar nuestras emociones para con Dios. Un ejemplo de esto lo tenemos en el caso de Moisés. La Biblia dice que Moisés, teniendo ya 40 años, salió para ver si podía liderar a sus hermanos, los hebreos, y estaban castigando a uno de ellos. Y él tomó coraje, tomó valentía y lo mató al egipcio.
y lo enterró ahí nomás cavó sobre la arena y lo enterró. Aparentemente tenía una emoción muy violenta que lo llevó a tratar de ayudar a su compatriota. Después estaban riñendo entre dos compatriotas hebreos y él quiso poner orden. Y uno de ellos le dijo, pero ¿qué, me vas a matar también como mataste al egipcio? Y ahí se dio cuenta que lo habían descubierto y salió huyendo al desierto. Escapó por su vida. 40 años en la soledad. Quizás se destruyó muchas de las cosas que él aprendió. Su carácter también se transformó. Estaba pastoreando las ovejas de su suegro, Jetro. Más tarde, Dios lo llama. Él comienza a hacer una obra impresionante en las manos de Dios, pero llegó el momento en que Dios le dijo que vaya y le hablara a la roca y que iba a salir agua de la roca. Y él fue y le dijo, vengan israelitas, me tienen cansado, yo le voy a hacer salir agua de la roca. Y tomó la vara y le pegó un varitazo a la roca y salió agua. Dios lo honró a Moisés en público, pero después le dijo, Moisés, necesito hablar con vos en privado. Y lo disciplinó Dios. Tuvo de vuelta ese arranque de ira, de emoción violenta, y le dijo, Moisés, en otras palabras, al que más se le da, más se le demanda. Mayor privilegio, mayor responsabilidad. Le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Pero Señor, no vas a entrar. Lo disciplinó Dios, porque Él no había disciplinado su emoción violenta, esa ira que tenía, ese arrebato de ira. Y dice la Biblia que oró 3 veces por ese asunto y Dios le dijo, no se hable más del asunto. Ya está. La Biblia dice en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En otras palabras, vale más dominarse a uno mismo que tratar de dominar a otros. Otra de las cosas que deberíamos nosotros disciplinarnos es en nuestra lengua. ¿Cuántos en esta noche le van a decir, Señor, ayúdame a dominar la lengua? Algunos dicen la sin hueso. Pero esa hay que dominarla. ¿Alguna vez usted se metió en problemas por no callar a tiempo o por decir cosas que no tenía que haber dicho? De eso estamos hablando, de disciplinar la lengua, lo que hablamos. Nuestra boca debe decir correctamente lo que hay que decir y dejar de decir imprudentemente lo que no hay que decir. Es decir, que tenemos que aprender a callarnos más. Tenemos que aprender a dominar nuestra lengua. Las palabras que nosotros decimos no hay forma después de meterla de vuelta hacia adentro. Para el colmo que nos cuesta mucho pedir perdón. Entonces tenemos que tratar de disciplinar nuestra lengua. Proverbios 21:23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Esta es una buena noche para decirle, Señor, ayúdame a guardar mi boca, a guardar mi lengua. En otras palabras, quien tiene cuidado de lo que dice, nunca se va a meter en problemas. Y no deberíamos meternos en problemas nosotros si tratamos de llegar a la meta que Dios nos estableció como obreros. Nuestros hábitos también tienen que ser disciplinados, sometidos a una disciplina del Señor. El hombre es esclavo de sus hábitos, tantos buenos como malos. Se requiere mucha disciplina para tratar de cambiarlos. Y debemos ser atletas ejercitados en los buenos hábitos. Por ejemplo, en el hábito de la oración, en el hábito del estudio de la palabra del Señor, en el hábito de la evangelización. Evangelizar tiene que ser un hábito, que lo practique todos los días. Creo que no se necesita ser muy sabio ni tampoco estudiar mucho. Si una persona come y nunca hace ejercicio, ¿qué le pasa a esa persona? Ahora si come y hace ejercicio, la cosa va bien, ¿no? Bueno, vamos a comparar la evangelización con el hacer ejercicios. Usted viene al culto y recibe, come de parte de Dios, pero luego tiene que ejercitarse para lograr un equilibrio en su vida espiritual, testificando y tratando de ganar la mayor cantidad de almas posible para el reino de Dios. El hábito, entonces dije, de la oración,
de hablar con Dios, el hábito del estudio de la Biblia, el hábito de la evangelización, el hábito de congregarnos para adorar el nombre de nuestro Dios. Usted hoy ha venido justamente para seguir cultivando ese hábito. Nos gusta estar juntos para honrar el nombre del Señor. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate. Dale lugar a ese buen hábito, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. 3 cosas imprescindibles para la vida espiritual de un obrero. Tenemos que disciplinar el tema de nuestro trabajo también, porque muchos tienen el hábito de trabajar y es bueno, y otros entonces tienen el hábito también de no trabajar, y eso es malo. Trabajar es bueno, trabajar en exceso, ojo, tenemos que tener cuidado, pero muchos no trabajan y le cuesta el tema del trabajo. Dice en Proverbio 22:29, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Solícito, dice. Se lo puse en esta versión porque queda lindo, dice, se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Es decir, que el trabajo te va a llevar a estar entre gente de renombre, entre gente que realmente nos va a hacer sobresalir el tema del trabajo. Debemos hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. Disciplínese en esa área de trabajo, sabiendo que a la larga, aunque sean jefes terrenales, Dios va a recompensar su labor. Y trabaje con este fin de hacerlo como para el Señor. Por eso tiene que trabajar esforzándose. Trabaje según su fuerza. Todo lo que le viene a la mano para hacer, dice Eclesiastés, hágalo conforme a su fuerza. Y al fin y al cabo, en algún momento usted va a obtener la recompensa que el Señor le dará si usted lo hace para Él. Haga su trabajo con excelencia, con diligencia, con disciplina, como para el Señor. Y el Señor lo honrará, gloria a Dios. Así que los competidores tenían que disciplinarse y olvidarse inclusive de algunas buenas cosas para poder ganar el premio. Si los atletas pueden dejar a un lado sus derechos para ganar una corona de olivo que se marchitaba y que era algo temporal, ciertamente nosotros, los cristianos, podemos hacerlo con ese fin de ganar una corona que la vamos a obtener gracias a la misericordia de Dios. Un atleta ganaba una corona por año. Los cristianos tenemos la oportunidad de nosotros ganar esa corona de aprobación para la gloria del Señor, y un día vamos a estar ante su presencia recibiéndola. Otra característica de un atleta es que un atleta se despoja de todo peso. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, que hay cosas que te van a impedir correr con tranquilidad la carrera que tenemos por delante. Para correr una carrera, según lo que dice la Biblia y la lógica, tenemos que despojarnos de todo peso, y la Biblia dice de todo peso y de pecado. Y es interesante ver este punto de vista bíblico. Para poder correr hay que seleccionar la gente que tenemos al lado. Es imprescindible que lo veamos de este punto de vista. En Deuteronomio 22:10 dice lo siguiente: no ararás con buey y con asno juntamente. Es decir, la tarea, la obra, no la podemos hacer el buey al lado del burro o del asno. Usted sabe que hay una diferencia entre uno y otro. El buey representa la fuerza, el trabajo fuerte. El asno representa a un animal de carga. Entonces, no pueden hacer una obra juntos. Quizás tengas fuerzas, pero en algún momento te juntas con personas cargadas. Esto va a menguar tu fuerza y te va a desalentar. ¿Qué tenés que hacer? Envíalos a que busquen de Dios.
Dice la palabra: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Mandalo a que busquen a Dios. ¿De qué tenemos que despojarnos? De las pesadas cargas del pecado que nos asedian, de los viejos pecados. Tenés que despojarte de los pecados ocultos. Tenés que despojarte de las obras de las tinieblas que muchas veces tratan de alguna forma de volverte a cautivar. Pero tenemos que correr livianamente para llegar a la meta. En tercer lugar, un atleta se concentra en la meta a alcanzar, no en los fracasos. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14 dice lo siguiente, se lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que yo sea perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando para alcanzar esa meta, pues para esto me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante, hacia la meta, para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Amén. El atleta debe siempre tener esa actitud positiva de sí mismo. Y créame que es difícil mantenerse en esa actitud. Como atleta, ejercítate en tener una actitud de seguir siempre hacia la meta. Olvídate de los fracasos del pasado, que te pueden amargar y detener, y sigue hacia adelante todos los días hasta alcanzar la meta y llegar a ser premiado. Deja atrás las frustraciones y aprende de los errores para obtener la victoria. Si mientras corres te caes, pues levantate y seguí adelante. Nuestra actitud debe ser siempre hacia adelante, hacia la meta. Imagínense en una competencia, la gente que se preparó para competir y hay toda una tribuna que lo está alentando. Pero esos que en un momento te alientan, en un momento también llegan a decir tantas barbaridades que te desalientan. Y usted sabe el papel que juega cuando una tribuna te alienta y cuando te gritan barbaridades. El atleta sabe que los obstáculos no son para detenerlos, sino para saltarlos. En aquel tiempo también se corría con vallas y había que saltar los obstáculos. Ahora, la actitud negativa de la queja hace que uno termine rindiéndose. Imagínese, salta un obstáculo y le toca otro más y no lo salta, y otro más y no lo quiere saltar, y va siendo descalificado. Las actitudes que a veces tenemos frente a la adversidad pesan mucho a la hora de competir. Si fracasó, levántese. Si hizo algo mal, pruebe hasta que lo haga bien. Practique. Como atleta de Dios, ensaye, trabaje duro y al fin y al cabo saldrá. Pero no tiene que bajar los brazos y vencerse y ser vencido. No lo alcanzó todavía, pero en algún momento usted lo va a alcanzar en el nombre de Jesús. No será un fracasado, mi hermano. Usted no será una pérdida de tiempo para nadie. Filipenses capítulo 2, verso 16 dice: asidos de la palabra de vida, para que aquel día delante de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Gloria a Dios. Pablo estaba consciente de que los filipenses lo iban a hacer quedar bien delante de Dios. Cuarto, un atleta es coronado solo cuando alcanza las metas. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27, se lo voy a leer también en la traducción al lenguaje actual, dice lo siguiente: ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho.
Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo para recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Amén. Fíjese cómo estaba insertado el tema de los juegos en la vida de aquel tiempo también, como también lo está en este tiempo. Pero Pablo le ilustraba su verdad de esta forma para que le entiendan bien lo que él le quería decir. Muchos hombres de Dios corrieron hacia la meta y fueron recompensados porque lograron llegar. Solamente uno alcanza el premio, uno es galardonado. Noé, allá, Génesis, Noé, corrió hacia la obediencia y construyó un arca donde fue salvado junto con toda su familia del juicio de un diluvio. Pero corrió con paciencia esa carrera de la obediencia. Abraham corrió hacia la fe y a pesar de su edad, 100 años, engendró un hijo del cual nacería la nación de Israel. José corrió hacia la santidad y fue recompensado, levantándolo Dios como un segundo después de Faraón para preservar al pueblo de Dios de la hambruna que venía sobre la tierra. Moisés corrió del desierto hacia Egipto creyendo de que Dios juzgaría a sus opresores y libertaría a su pueblo de una dolorosa esclavitud. Samuel corrió hacia el llamado, siendo un joven en medio de una generación de obreros fraudulentos, y eso lo catapultó para llegar a ser un hombre reconocido como que Dios siempre estuvo con él. David corrió hacia el campo de batalla creyendo de que Dios le daría la victoria sobre ese gigante. Y Dios lo honró, levantándolo como rey después. Felipe corrió hacia el desierto para enseñar la palabra a un etíope eunuco, que después de bautizado, dice la Biblia que Dios arrebató a Felipe hacia otra ciudad. Y este eunuco, dice la historia, que fue el hombre que Dios utilizó para llevar el evangelio al África. El padre corrió al encuentro del hijo pródigo. Nunca en la historia de la Biblia encontraron a un anciano corriendo, pero este padre, que en la historia de la parábola tipifica a Dios, corrió al encuentro del hijo pródigo que volvía a casa para perdonarle y logró que nuevamente su hijo experimente el gozo de ser salvo. En esta noche, Dios corre a tu encuentro para echarse sobre tu cuello y besarte, porque Él quiere tu bien, no quiere tu mal. Él no quiere que te apedreen, como el de la parábola. Él quería salvarlo. Si alguno encontraba un hijo contumaz y rebelde, la ley dice que tenían que apedrearlo. Por eso el padre prefirió echarse sobre su cuello y sobre su hijo para morir junto con él si fuera posible. Pero le iba a salvar la vida. Como atleta de Dios, mantenga una mente ganadora. No solamente usted compite, usted en esta noche tiene que decir: yo voy por el premio, yo voy por el galardón. Mía es la victoria. Debo obtenerlo para que aquel día, cuando usted esté enfrente del Señor, delante del tribunal de Cristo, usted tenga una corona para tirarla a los pies de aquel que merece que se le dé toda gloria y toda honra. Amén. Dice en Apocalipsis: tiraban sus coronas a sus pies. Usted tendrá una corona. Quinto y último, un atleta debe conocer y obedecer las reglas de la competencia. Leemos nuevamente lo que dice 2 Timoteo 2:5: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hay una traducción que dice: un atleta, si no se ajusta a las normas del deporte que practica, es descalificado y pierde el premio.
No sé si a usted le pasa como me pasa a mí. Pero, por ejemplo, refiriéndome al mundial que estamos observando estos días, ¿no le pasa que en ocasiones queremos que ganen, por ejemplo, los que nunca se prepararon correctamente? Los que no tienen capacidad física ideal para competir. Los que dejan muchas cosas libradas al azar o a la suerte. Eso queremos que ganen. Nos reímos y festejamos creyendo que eso está bien, que se hizo justicia, quizás hasta celebramos a los que se creen vivos, pongo entre comillas, y pasan por alto las reglas del juego. Porque la Biblia dice que es coronado aquel que respeta las reglas de la competencia. Año 86, un gol con la mano. ¿Cuántos festejaron ese gol? Yo lo festejé. Y encima los ingleses. La mano de Dios. ¿Qué Dios? El Dios de la mentira, el Dios del engaño, no nuestro Dios. Dice la Biblia que es galardonado, es premiado aquel que sigue las reglas del juego. Hay una lista de figuras internacionales que fueron sancionadas deportivamente por consumir sustancias prohibidas. Dieron dopaje positivo, esteroides, clenbuterol, alcaloides, anabólicos, efedrina. ¿Le suena todo eso? Hay algunos nombres que no me salen, pero quizá le suene este nombre. Por ejemplo, Usain Bolt. ¿Por qué es conocido ese nombre? Velocista, ¿no? Ben Johnson. ¿Le suena? Corredor en metros llanos. Imparable parecido. Diego Armando Maradona. Y casi siempre elogiamos todas estas cosas, ¿no? Ahora, trasladando todo lo que uno dice al plano espiritual, también hay veces que nosotros como obreros o como cristianos nos creemos vivos, entre comillas, por pasar por alto las normas bíblicas en cuanto a la vida cristiana, en cuanto al servicio cristiano. Y encima creemos que en algún momento hasta deberíamos ser galardonados. Y si hoy existe el VAR con B corta, vio que hoy hasta se anulan goles, se cobran penales, que pareciera que antes no se cobraba, ahora se cobra por el VAR, para ayudar a clarificar las cosas. ¿Qué conocimiento usted tiene acerca de los atributos de Dios? El Dios que para Él lo mismo pasado, presente y futuro. El Dios que conoce todas las cosas, hasta la intención de tu corazón, que no se le escapa detalle. El Dios que todo lo sabe. La Biblia dice lo siguiente, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal. El tribunal era el lugar donde se paraban los atletas que habían competido y de ahí recibían el galardón o la descalificación. Dice, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Se lo puse en la revisión Reina Valera actualizada. Casi siempre nosotros elogiamos la pasión, la garra. Nos ponemos contentos cuando ganamos por garra, por pasión, pero la Biblia exalta o ensalza el entrenamiento, la preparación, la disciplina. Lo cierto es que hasta los que se prepararon aprovechando el periodo, por ejemplo, en este Mundial de los 4 años, les cuesta demasiado llegar a alcanzar la meta, pero tan solamente un equipo va a ser galardonado. Uno. Lo más triste de todo es que después viene el lamento. Lamento que no sirve para nada, porque ya está, ya pasó. ¿Y cómo lamentamos, no? Creo que hoy es tiempo de lamentarnos, pero ese lamento y esa tristeza que nos conduce hacia el arrepentimiento. Hoy es tiempo de cambiar.
Hoy es tiempo de convertirnos a tiempo delante de nuestro Dios. Hoy es tiempo de tomar las decisiones que hay que tomar para que un día, cuando estemos delante de esa tribuna o de ese tribunal, no salgamos avergonzados delante de su presencia, sino que seamos galardonados y tengamos algo para ofrecerle como honra y gloria a nuestro Dios. Hoy hemos aprendido estas cualidades como atletas de Dios, que un atleta que va a obtener una corona, y como atleta de Dios debemos ejercitarnos en primer lugar en ser disciplinados, hacer lo que realmente no queremos hacer para poder hacer lo que realmente queremos hacer, disciplinar nuestras emociones, nuestra lengua, nuestros hábitos, nuestro trabajo para poder conseguir la corona. Número 2, un atleta se despoja de todo peso. Como atletas de Dios debemos despojarnos de las cargas y del peso de pecado y correr hacia la meta. Número 3, no se concentra en el fracaso sino en la meta. El atleta tiene metas y sabe que los obstáculos no es para detenerlos, sino para saltarlos. Tiene una actitud siempre positiva y siempre apunta hacia la excelencia. 4, es coronado solo cuando alcanza metas. El atleta de Dios corre por sus metas y las obtiene. Un atleta corre con paciencia la carrera, llega a la meta, es recompensado y es coronado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por último, conoce y obedece las reglas. Conoce y obedece las reglas. Compite legítimamente. No hace trampas, sabiendo que un día Dios lo juzgará. Amén. Esfuérzate en la gracia del Señor Jesús, enarbolando la bandera de la cruz. Sé fiel soldado y agrada a tu Señor, sin enredarte en este mundo tentador. Pon tu mirada solo en el cielo, nada te impidirá allí llegar. Corona te está esperando, sigue luchando sin desmayar. Esfuérzate en la gracia del Señor Jesús, guardando siempre la doctrina de su luz. Como un atleta perfecciona tu saber y el mundo en ti verá a Dios y su poder. Pon tu mirada solo en el cielo, nada te impida allí llegar. Una corona te está esperando, sigue luchando sin desmayar. Esfuérzate en la gracia del Señor Jesús, sembrando siempre la semilla de la cruz. No desanimes la verdad de proclamar que oscuro